La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer terminábamos subrayando de qué manera tan bella explica Pablo esta vocación suya, pero vocación también pues de todo cristiano, pero en particular de aquellas personas a las que el Señor invita a ser de alguna forma corredentores con Él, acercándose a una humanidad doliente, a una humanidad que sufre para sanarla, aligerarla de eso que le está haciendo daño. Realmente experimentan quienes tienen esta vocación lo que decía ese versículo 7, ¿no? Llevo en mi cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús. Porque los sufrimientos de la muerte de Jesús son nuestros sufrimientos, son solidarios en ese proyecto de sanación de Dios. Hemos citado en otras ocasiones la experiencia de la Madre Teresa de Calcuta, que pasó los últimos 50 años de su vida o algo así en una total y absoluta oscuridad espiritual, una noche del espíritu radical, una ausencia radical de Dios en su corazón, en su conciencia. Es una realidad, un fenómeno complejo y que no lo he vivido, pues claro que nos cuesta entenderlo, pero no es el único. El de ella y otras grandes personalidades en la historia de la Iglesia que también han recibido esa vocación. Pensemos en Teresa de Lisieux, también Santa Teresita, como la conocemos con cariño, que pasó sus últimos años, que fueron pocos, en esta situación de oscuridad. Grandes místicos de la Iglesia ortodoxa también, San Silvano del Monte Athos, a quien el Señor le invitó a cargar el dolor del mundo. Y esto no es una idea, no es un concepto, es una evidencia. Volviendo al caso de la Madre Teresa de Calcuta, ella no entendía qué estaba pasando, porque cuando finalmente pudo responder y seguir la invitación que el Señor le hacía de irse a vivir con los últimos de los últimos en la sociedad india en Calcuta, al poco tiempo, después de mucha lucha para que le dieran permiso de dejar el convento, de fundar algo nuevo, de irse a vivir a las ciudades perdidas, a estos lugares realmente de una pobreza que no alcanzamos a imaginarnos hasta que la vemos y la tocamos, en particular las personas que morían abandonadas en la calle, digamos, habiéndoles quitado, robado hasta lo último que les quedaba de dignidad humana. Cuando concreta su vocación, empieza esta oscuridad. No voy a dedicarle mucho tiempo a describir cómo captó y descubrió finalmente qué estaba pasando. Les digo que es una situación compleja porque en su cotidianidad, su director espiritual, que era el que conocía lo que estaba pasando en su corazón, nadie más, le preguntaba: yo la veo a usted sonriente, la veo afable, cariñosa, ¿está usted fingiendo? Si dentro tiene esa oscuridad, ¿cómo es posible que proyecte esta otra imagen y este otro sentir y comparta tanta alegría, tanto sentido de vida finalmente a la gente que la rodea? Y ella comentaba: no finjo. O sea, en el momento en que estoy sirviendo a la gente, acompañándola, pues todo lo que implica esta vocación que había recibido, eso es lo que me nace, eso es lo que siento. Pero cuando entro a la capilla y me pongo frente a Dios, lo que experimento es esta oscuridad y vacío, este sinsentido. Desde luego que para constatar que eso era de Dios y no tenía un origen maligno, pues le preguntaba: ¿usted siente odio o coraje ante Dios como parte de esto? Y ella contestaba: no, exactamente lo contrario. Nunca lo he amado más, nunca lo he añorado más. Porque no son sus palabras, pero déjame poner en la comunicación de la Madre Teresa lo que seguramente vivía. Lo conozco y sé cómo ama, y eso es lo que extraño. Bueno, a donde quiero llegar es que finalmente ella entendió que esa negrura que se había sentado en su corazón, en su alma, era la negrura que vivía la gente a la que estaba enviada. Así veían el mundo, así se sentían internamente quienes morían abandonados en la calle.
ni la más pequeña luz, ni un familiar, ni una sociedad solidaria, inclusive sentirse malditos de Dios, ¿no? Abandonados de Dios. Cuando entendió que lo que ella estaba cargando era eso, su conciencia se aligeró y sobre todo la convicción de decir, si lo que estoy haciendo es eso, lo que acabamos de escuchar, llevo en mi cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, que son los sufrimientos de estos hermanos que mueren en el total abandono, estoy dispuesta. Y bueno, desde luego que el amor de Dios en su sabiduría, misericordia y sobre todo capacidad de involucrarnos a todas y a todas desde nuestra vocación en la construcción de su proyecto, pues la fue sosteniendo con esas alegrías, el captar que su presencia, su entrega y la aceptación de su vocación transmitía vida. Y pues eso fue lo que la constituyó en un faro de luz, sobre todo en estos espacios de ausencia de sentido y de vida. Guardar las debidas proporciones, todo cristiano, toda cristiana que vive vinculada al Señor, tiene algo de esta vocación. Algo te va a pedir el Señor que ayudes, metas el hombro, sirvas de puente entre esta oferta de salvación de Dios que requiere de un mensajero, alguien que con un rostro humano, con un lenguaje humano, con la capacidad que tenemos estando en este mundo, en el cuerpo que Dios nos ha dado para interactuar en esta vida, en esta realidad, nos podamos acercar a quienes sufren, a quienes lo están pasando mal, básicamente a aquellos que el Señor te pone en el camino para que puedas amar y servir. Y una buena parte de eso es abrir el corazón y acoger lo que sienten y muchas veces aligerarles el dolor que se traduce en que uno lo experimenta y lo puede inclusive llegar a cargar en ese sentido, ¿no? Asumir, a padecer. Pero igual que Pablo, igual que la Madre Teresa, igual que pues todas las personas, todos los cristianos y cristianas que tenemos esa misión en común, finalmente acudimos ante el Señor y ponemos en sus manos nuestras vidas, las vidas de nuestros hermanos, y así empezamos a experimentar también que nuestro cuerpo es vehículo de la vida de Jesús. La segunda parte de ese versículo 10 tan denso, ¿no? Todas partes llevo en mi cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también en mi cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Puedo, sostenido por la gracia del Señor, ayudar a mis hermanos y hermanas. Finalmente, el que me sostiene a mí y a todos es el único Redentor, que es el Señor. El versículo 11 profundiza en este mismo tema, ¿no? Continuamente nosotros los que vivimos estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, de modo que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Exactamente el mismo concepto, dicho de otra manera. Así la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Este misterio de la redención. Por amor, acepto, acojo, por el cariño que te tengo, eso que te está intoxicando, lo padezco, no son ideas, son realidades. Lo padezco, lo atravieso, sabiendo que todo lo puedo en aquel que me conforta. Eventualmente lo pongo en las manos de aquel que hace las cosas nuevas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.